Hoy el tema que les voy a compartir le puse como título la conducta. La conducta. Y hablando de conducta, ¿cómo debe ser la conducta de un hijo ante sus padres, ante los profesores? ¿Cómo debe ser la conducta de un hijo en la escuela, en el trabajo, en la calle? ¿Cómo debe ser la conducta? Ahora, es la conducta. Ahora vamos a ver cómo debe ser la conducta de una mujer casada con su esposo. ¿Cómo debe ser la conducta de una mujer casada con sus hijos? ¿Cómo debe ser la conducta de una mujer casada? ¿Cómo debe ser su conducta con sus suegros, con los parientes de su esposo? ¿Y cómo debe ser su conducta con su propia familia? ¿Cómo debe ser la conducta de un esposo cristiano con su esposa? ¿Cómo debe ser la conducta de un esposo cristiano con sus hijos? ¿Cómo debe ser la conducta de un esposo cristiano con sus suegros? Y la familia de sus suegros? ¿Cómo debe ser la conducta de un esposo cristiano con su propia familia, con su papá, su mamá, sus hermanos y hermanas? Hermanos, tenemos que mirar eso. Nosotros, ser cristiano no es adoptar una religión, es adoptar una forma de vida que empieza por cambiarte la mentalidad, sacándote todo lo que traes ahí de allá afuera y metiéndote lo que dice la Biblia para que tu mentalidad sea una mentalidad de victoria sobre el mal y siempre hagas lo correcto, y ahí está la bendición. Mientras tú hagas el bien, la Biblia dice: ¿quién os podrá hacer mal si vosotros seguís el bien? Nadie. Por un tiempo tú estás haciendo el bien y alguien te estará haciendo daño, tratará de dañarte, pero no te va a destruir, porque Dios se está mirando y Dios se revela desde el cielo en contra de todo acto injusto que se esté cometiendo en la tierra, contra quien sea. Y se revela Dios. En cualquier momento le van a pasar cosas a aquel que está atacando a alguien que se dedica al bien. Al ratito se las va a ver con Dios, no con nosotros. Por eso dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar eso mismo cosechará. Pero el Señor dice en su palabra también: no os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos que andar desquitándonos de nadie, de todos aquellos que nos lastimaron, que nos hicieron cosas, que nos humillaron, que nos maltrataron, que nos violaron, que nos hicieron cosas terribles. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es orar y dedicarnos a hacer lo correcto. Señor, bendice a aquellos que me hicieron mal, bendice a aquellos que hablaron tan mal de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo debe ser la conducta de nosotros, de usted y de mí? Esto no es una religión. Si usted viene aquí, viene a aprender a cómo debe de comportarse en el trabajo, en la escuela, como papá, como mamá, como hijo, como empleado, como trabajador, como patrón. Eso es lo que aprendemos aquí. Y eso es una forma de vida que a mí me sirvió, por eso se las comparto. Me sirvió y le ha servido a millones de gentes que están en liderazgos. ¿Sí? Porque a partir de que tomé la Biblia como mi forma de vida y la empecé a aplicar, entonces vino la bendición de Dios sobre nuestras vidas y llegamos a ocupar los puestos de gerentes en empresas importantes, creo yo. Yo les he dicho de Jugo del Valle, pero también fui gerente en una empresa de diseños. Y yo, ¿cuándo me iba a imaginar que iba a ser gerente? Cuando siempre estaba con mi mentalidad de que mi papá fue obrero, yo voy a ser obrero y no sé, voy a trabajar y todo. Sí, hay que trabajar duro. Pero cuando escuché la palabra y la empecé a aplicar, el Señor dice en su palabra: si tú oyes mi palabra, la lees y la pones en práctica, todo lo que hagas va a prosperar. Se lo promete. Y les puedo dar muchas citas bíblicas. Así es que aquí no se trata de sugestionar a la gente, aquí se trata de que te lleves un tema, que lo pongas en práctica y por medio de la fe tú vas a mirar la bendición de Dios en tu vida. El tema es la conducta. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que tomes mi vida en tus manos. Yo sé que tú me estás escuchando, si no, no hablaría, Señor. No lo hago para que me escuche la iglesia. Hablo así, Señor, para que me escuches tú. Porque no tiene caso que me escuche la iglesia, ellos mismos necesitan de ti como yo de ti. Así hoy clamo a ti, Señor,
de común acuerdo con tu iglesia aquí presente, pidiendo que me unjas con tu Espíritu Santo y me respaldes con tu poder, para que mientras yo predico tu palabra, los corazones sean sanados, los que andan mal procedan a corregirse, los que necesitan ser restaurados sean restaurados, los que necesitan ser liberados sean liberados, los que tienen alguna enfermedad física, también sánale, Señor, porque está escrito en tu palabra que cuando tú anduviste en la tierra, sanaste a los enfermos, liberaste endemoniados, resucitaste muertos con la palabra. Hoy clamamos a ti, Señor, para que esta palabra traiga esa bendición y ese beneficio a cada uno de los que están aquí, que necesita cada quien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en Dios? Qué bueno, entonces no tengo problema. Si hay alguno que no cree, pues a través de oír empieza a creer. La Biblia dice, como lo vimos hace 8 días, hay que estar oyendo y oyendo y oyendo. ¿Por qué? Porque a través del oír y el oír se adquiere la fe. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se adquiere prudencia. El hombre que oye mi palabra y la pone en práctica es semejante a un hombre prudente. Se adquiere temor a Dios. ¿Sí? Este es el fin de todo discurso oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es del todo el hombre. 3 cosas que se adquieren al estar escuchando y escuchando: temor a Dios, fe, ¿y qué más? Y prudencia. Sin esas virtudes es imposible hacer lo correcto. Bueno, ahora el tema que es la conducta. ¿Qué es la conducta? De acuerdo al griego, es la forma de vivir o manera de vivir. Es la manera de comportarse de una persona ante ciertas situaciones, o es la forma de comportarse en general ante cualquier situación. Eso es la conducta. Cabe señalar que en el mundo entero hay normas de conductas establecidas de acuerdo a su cultura. Esas normas de conducta fueron o son aceptadas como buenas, y a quien las obedece se le conoce como un hombre o mujer, como un esposo o esposa, como un hijo o hija de buena conducta. Y a quien no las obedece se le conoce como una persona de mala conducta, una esposa de mala conducta, un esposo de mala conducta, un ministro de mala conducta, un hijo de mala conducta, una hija de mala conducta. Y la conducta de los hombres y mujeres va de acuerdo a lo que sabemos y en lo que creemos. Va de acuerdo a lo que traemos en la mente, porque escrito está: tal lo que el hombre o mujer trae en su mente, tal es él o ella. Como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 23, verso 7. Tal los pensamientos en el corazón del hombre, tal es él. Tal los pensamientos que hay en el corazón de la mujer, tal es ella. Tal los pensamientos que hay en el corazón del hijo o de la hija, tal son ellos. Por eso es importante que meterles la Biblia en la cabecita, para que sus pensamientos, porque el cerebro está bombardeado por pensamientos todo el día. Científicamente dicen por ahí que hay de 50 o a 60,000 pensamientos que pasan por la cabeza de un hombre durante un día, y la mayoría de sus pensamientos son malos. Y si no tienes la Biblia aquí, ¿cuántos pensamientos permites aquí? Pensamientos malos que te llevan ¿a qué? A pensar mal, a la depresión, a la ansiedad y a un montón de enfermedades psicosomáticas llamadas así. Por eso es muy importante que el hombre y la mujer, que usted y yo entendamos que tenemos que escuchar la palabra y leer la palabra diario. Yo sé cómo era, yo sé cómo Dios sabía cómo soy yo, cómo era yo, y cuando entendí y me convertí a Cristo dije: tengo que meterle la Biblia a diario. Nunca la solté, me la llevaba al trabajo, me la llevaba a todos lados. Iba, como no tenía carro al principio que me convertí a Cristo, tuve 2 carros, pero los perdí todo, me quedé sin nada. Y entonces me iba en la micro, y en la micro, en lugar de ir viendo las piernas de las señoritas que luego usan falda muy cortita, entonces me ponía a meditar en un texto bíblico, iba memorizándolo. Dije: no, pues si no llevo esto, todo el mundo, los varones que suben y con mujeres que usan la falda muy cortita, pues todo el mundo va a estar ahí de baboso, y ahí pierde uno la bendición.
Por eso yo dije, me voy a meter la Biblia aquí para que cambie mi forma de pensar y mi forma de ser. Y aquí estoy, hermanos, tratando de hacer llegar a ustedes la palabra que ha de servir para cambiar su mentalidad y de esa manera vivan de acuerdo a lo que Dios dice. Aquí Proverbios 23, verso 7, repito, hasta el punto dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que, tal es él. Yo diré en otras palabras, tal lo que sabemos y en lo que creemos es la conducta o manera de vivir del hombre o mujer. Si lo que sabemos no lo ponemos en práctica, seremos conocidos como malos y mal la vamos a pasar. Y si lo que sabemos sí lo ponemos en práctica, seremos conocidos como buenos cristianos por la conducta y la vamos a pasar muy bien, porque Dios ha prometido que si tú eres obediente a su palabra, va a venir sobre ti la bendición y vas a ser bienaventurado. La felicidad y la bendición y los bienes no llegan por casualidad, llegan si nosotros ponemos en práctica la palabra y hacemos las cosas como Él manda, en cualquier parte. ¿Quieres estar bien en tu casa, con tu familia? Tú como varón tienes que poner en práctica la palabra y tratar a tu esposa como dice la Biblia, tratar a tus hijos como dice la Biblia. Las esposas tienen que comportarse como dice la Biblia. Hoy en día se están poniendo las mujeres bien rebeldes. Creo que le está afectando toda la información que nos están mandando por todos los medios tecnológicos acerca de que la mujer, y la están empoderando y se están subiendo. Muchos se ponen bien rebeldes, hasta las cristianas. Bueno, aquí no, aquí todas son bien obedientes. ¿Verdad, hermanas casadas? Aleluya, qué bueno. Gloria a Dios. Y si no, pues pónganse obedientes, si no, Dios va a darle. Porque no nos escapamos como hijos de Dios o hijas de Dios. O le entramos al orden o nos mete al orden el Creador. Por la buena o por la mala. Porque de Dios nadie se burla. Y yo lo tengo comprobado, Y muchos han tenido que sufrir las consecuencias de su rebeldía a la palabra de Dios, porque Dios les habla y no hacen caso y les viene el mal. Y la Biblia dice que Dios avisa, y si Dios avisa, la Biblia dice que el simple oye y no hace caso, el sabio oye y pone en práctica y se aparta del mal. Nuestro Señor Jesucristo dejó establecido que por la conducta que tuvieran los profetas serían conocidos los verdaderos de los falsos. Así también, creo yo, seremos conocidos como buenos o malos cristianos, buenos o buenas esposas, buenos o buenos hijos, por nuestra conducta. No es porque digamos ser cristianos, no es por andar cargando una Biblia, es porque ponemos en práctica la Biblia, porque nuestra conducta va de acuerdo a la Biblia. Pero pues ahí dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, verso 20, así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Así que por nuestra conducta nos conocerán si somos buenos o malos cristianos. ¿Cuál debe de ser la conducta de los cristianos y cristianas hoy en día y en cualquier lugar? ¿O cuál debe de ser nuestro comportamiento cada día? En cualquier lugar. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versos del 13 al 17. Vean conmigo en la pantalla o escúchenme. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Eres sabio? ¿Eres entendido? Hay que demostrarlo sin pelear, sin discutir, sin ofender, sin humillar, sin tratar mal a la gente. Eso es ser sabio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ahí va de lo que nos tenemos que cuidar, que a veces se mete eso en nuestra vida y empezamos una guerra y se destruyen las familias por dejar entrar lo que vamos a leer ahorita. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando tú dejas que entre los celos, la contención, la envidia y los malos sentimientos, vas a actuar con una sabiduría diabólica. Y en cualquier momento también Satanás se mete y te va a usar y va a destruir toda tu casa y a ti misma o a ti mismo. Repito, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, voy a leer los mismos versículos, pero lo voy a leer para que lo entendamos mejor y quede más claro. Dice así: si entre ustedes hay alguno que sea sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Subraye esa sabiduría: actuar con celos, dejar que los celos, la envidia, la rivalidad y toda obra de la carne entre en tu casa es como dejar entrar al diablo. Repito, versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidia y rivalidad, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, no andan peleando por cualquier cosa, bondadosos, saben dar y dóciles, no son rebeldes ni se ponen bravos contra cualquiera. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Las mujeres que tienen esta sabiduría son pacíficas, dóciles, obedientes al marido, no se ponen bravas por cualquier cosa. Así son todas ustedes, ¿o no, hermanas? Ya le paro aquí, mejor nos podemos orar. Y las mujeres, los varones igual, tienen que ser dóciles, pacíficos, amables. Nada de que la esposa le dice: por favor, tráeme la cubeta. Fíjate cómo me la pide es. Por favor, ¿me puedes traer la cubeta, mi amor? Así sí. Como te la pida tu esposa, ve y tráele ya. No creas que te habla así porque te está humillando. Ya les caí gordo a todos. Bueno, pues ni modo, entonces voy bien. Si ya están pensando: yo ya no voy a venir aquí, voy bien. Dios te va a traer si no quieres venir. En el verso 13 dice, se nos hace una pregunta de aquí, de esta carta del apóstol Santiago. Se nos hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y como cristianos y cristianas, ustedes y yo somos los que debemos de ser sabios y entendidos. Y eso nos hace responsables de tener una conducta de acuerdo a lo que sabemos y entendemos. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Cuántas veces han leído la Biblia? ¿Todos ya la leyeron por lo menos una vez? Los que ya la leyeron una vez son muy poquitos, los demás no la han leído ni una vez. David, tú no la has leído ni una vez, como 10. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento no debe ser nuestra conducta. Los que no levantaron su mano, ¿qué? Dicen: ¿ya la libré? No, pues estás en error, porque la falta de conocimiento te lleva a cometer más errores.
Por falta de conocimiento el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo allá 70 años sirviendo como esclavo a Nabucodonosor por ignorar la palabra. Por eso no quiero aquí que nadie ignore la palabra. Todos los esposos tienen que leer la Biblia, tienen que tener ya. ¿En qué vamos ahorita? Estamos en Mateo. Estamos terminando Mateo, ya estamos por terminar en este mes, y el mes que entra terminamos de leer toda la Biblia y volvemos el próximo año, porque te está llenando de sabiduría, y esa sabiduría que la vas a poner en práctica si crees, porque nadie va a hacer nada de lo que lee si no cree en lo que está leyendo. ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Repito, y como cristianos y cristianas, usted y yo somos los que debemos de ser sabios entendidos. Y eso nos hace responsables de tener una conducta de acuerdo a lo que sabemos y entendemos. Cualquier discusión en una familia cristiana se acaba cuando alguien dice, a ver. Así sea un hijo, A ver, papá y mamá, a ver, mis hermanos. La Biblia dice esto, wow, todo el mundo se calla. Porque es autoridad la Biblia. Dice la Biblia, si hay alguno que sea sabio y entendido, demuestre que sabe y que entiende. Usted ya sabe lo que la Biblia dice acerca de no hablar de los demás. Usted ya sabe acerca de no andar mirando cosas que no debe de mirar porque es pecado. Usted ya sabe que no debe de guardar rencor ni resentimiento contra nadie, porque si usted guarda rencor y resentimiento, usted no ha sido perdonado por Dios, porque Él dice que si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona. Usted ya sabe eso. Entonces, si cree en lo que Dios dice, pues ya no lo debe de traer ahí, ¿verdad? La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, repito, dice la Biblia o la palabra de Dios, si hay alguno que sea sabio y entendido, demuestre que sabe y que entiende. Ahora, hay quienes entienden y no hacen caso, están fritos, son más tercos que el terco, permítanme decirlo así. Entonces, demuestre que sabe y que entiende. ¿Cómo? Con su conducta. ¿Qué es conducta? Forma de vivir o comportamiento o conjunto de acciones que van de acuerdo a lo que dice la Biblia o a lo que Dios nos manda. Así que los cristianos o cristianas debemos de tener una conducta o comportamiento de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a lo que sabemos y entendemos. ¿Ya entendió usted que tiene que orar diario? Hay que hacerlo. Yo mando las intenciones de oración y hay quienes luego me contestan en oración. Pero hay quienes nunca me contestan, dije que a lo mejor no lo ve. Los sabios o las sabias, los entendidos, entendidas, debemos demostrarlo con nuestra conducta. Si ya sabemos que tenemos que orar, tenemos que orar. Ya sabemos que tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Ya sabemos que debemos de bendecir a los que nos maldicen, tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Ya sabemos que no debemos de pelear por cualquier cosa, sino ponernos de acuerdo para solucionar los problemas. Pues hay que hacerlo. Si no lo hacemos, somos tercos y necios, según la Biblia. Los sabios o las sabias, los entendidos, entendidas, debemos demostrarlo con nuestra conducta de forma práctica, como lo dice la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, verso 13, la segunda parte del verso. Véalo usted en la pantalla, a lo mejor se lo ponen en la Reina Valera, y si no, se lo ponen en la Biblia traducción. No, pues esa es la Reina Valera. Dice, con sabia mansedumbre. Ahí dice, repito, capítulo 3, verso 13, la segunda parte del verso. Dice, con sabia, ¿qué? Mansedumbre. Así lo debemos demostrar, lo que sabemos y entendemos y creemos. O como lo dice la Biblia, traducción Dios habla hoy, con la humildad que le da su sabiduría. Y del verso 14 al 16, en otras palabras nos dice, no dejen que su conducta se vea influenciada por los malos sentimientos o acciones carnales, como son de acuerdo
como son de acuerdo a la Biblia. Dios habla hoy, dice, los celos. Repito, no dejen que su conducta se vean influenciada por los malos sentimientos o acciones carnales, como son los celos o envidia, ya que esto genera rivalidad o contiendas y les amargan el corazón. Quienes actúan con celos o envidia deben de saber que esa sabiduría no es de Dios, esa sabiduría es terrenal y es del diablo. Y el verso 17 dice en otras palabras, los que saben y entienden cuál es la voluntad de Dios lo demuestran, por lo cual su conducta o vida es pura y de acuerdo a lo que Dios dice, y además lo demuestran siendo pacíficos, bondadosos y dóciles, compasivos, imparciales, sinceros, o sea, sin hipocresía, y hacen el bien o dan buen fruto, como lo dice la Biblia. Por sus frutos o su conducta, de acuerdo al tema, los conoceréis. ¿Cuál es la conducta de tu esposo? Esposas, no nos digan, porque si no los metemos en problemas. ¿Cuál es la conducta del esposo? No digan ni volteen a ver ni nada, no hagan, porque llegando a la casa se va a poner bueno. Ahora, esposos, ¿cuál es la conducta de la esposa? Tampoco haga nada, quietecitos, porque nos va peor. Porque si tú sacas algo contra tu esposa tiene una listota más grande que la tuya. Y ellas se quedan calladitas, pero si quieren hablar, ¿quieres que hable? Perfecto, vamos con tu mamá. Enfrente de tu mamá te voy a decir, suegra, aquí está su hijo. Me dice que yo soy esto y esto otro, pero mire, no me da gasto. El otro día lo vi viendo pornografía. El otro día estaba coqueteando con dos señoras y llegué yo y ni siquiera me peló. Vete para la casa, ahorita te alcanzo, déjame en paz, estoy muy a gusto. Y te empiezan a sacar una listota. No te conviene, varón. Ni a las esposas. ¿Cuál es la conducta de los suegros también? ¿Cuál es la conducta de las suegras, del hijo, de la hija? Tenemos que demostrar con nuestra conducta que somos sabios y entendidos, que somos cristianos, no somos ignorantes. Hoy en día a veces doy testimonio de mi hermana Mari, que ella, aunque no fue a la escuela y no sabe leer, ha escuchado y escucha, y luego la escucho hablar y predicar, y predica de acuerdo a la Biblia, porque a través del oír se ha llenado de sabiduría de Dios, y ella está luchando porque en su casa se hagan las cosas como Dios manda. Y hay que estar orando y apoyándole en oración, y hay que estarnos apoyando unos y otros, porque siempre tenemos una lucha contra alguien que no quiere hacer la voluntad del Señor en casa, no quiere cambiar su conducta. Hay que estar orando para que Dios trate con él y cambie su conducta. Porque ahora mi esposa me compartía algo algo que escuchó ella de otra sierva. Dice, la mujer no quiere hacer la voluntad no quiere hacer o usurpar el papel del Espíritu Santo, porque ahora la mujer quiere corregir a su marido. Y no, mujeres, ustedes no son el Espíritu Santo. Oren para que el Espíritu Santo corrija a su marido, y ustedes con su buena conducta gánense a su marido. Igual eso aplica para los varones que quieren corregir a la esposa y la quieren perfecta y todo eso. Tú no eres el Espíritu Santo, varón. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Ponte a orar y clama que el Espíritu Santo venga sobre ella, y va a venir el Espíritu Santo sobre ella, y va a hacer que tu señora se arrepienta en la noche a las 2, 3 de la mañana, que despierta, que siente que se le metió el chamuco y que no puede hablar y que la están matando y despierta. ¡Ay! ¡Oh, Dios, perdóname! Viejito, perdóname, ya no. Tranquilos, dejen que obre el Espíritu Santo. ¿A poco no ha pasado así algunas veces? ¿Ha pasado? Hay mujeres que no han querido corregirse, se le mete el chamuco y al otro día andan dóciles y mansitas y tranquilitas y bien obedientes. ¿Qué necesidad de eso cuando Dios no está hablando? Estoy hablando cosas que no son. A lo mejor los que no conocen la palabra dicen, ¿qué está hablando el pastor? ¿De cuál fumó? No, le estoy hablando de cosas reales que ocurren en casa y en familia.
Entonces nosotros debemos demostrar con nuestra conducta que somos sabios y entendidos. En los versos bases de este tema empieza con una pregunta en la carta de Santiago, en el capítulo 3, verso 13, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice: pues entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Los hombres y mujeres cristianos debemos de ser ejemplo con nuestra conducta o forma de vida, demostrando que somos sabios y entendidos, haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios con nuestra conducta, como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Un día el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo y vamos a leerlo. En su primera carta, en el capítulo 4, versos del 11 al 12, y le dijo: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, subrayes, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cosas que se adquieren a través de estar en relación con Dios y escuchando la palabra de Dios. Amor, espíritu, fe y pureza. Se adquiere eso y se adquiere una nueva forma de vida, tu conducta. Por eso le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. ¿Qué quiere decir conducta? Forma de vida, forma de comportarte, forma de tratar a los demás. La conducta o la forma de vida de Timoteo, su responsabilidad era ser ejemplo de los creyentes con su conducta. Y esa es nuestra responsabilidad hoy en día, ser ejemplo con nuestra conducta. Tenemos que ser ejemplo de nuestra conducta para que los creyentes vean que la conducta de un cristiano cómo debe de ser, y también cómo debe ser nuestra conducta con los no creyentes, los incrédulos, los incrédulos que te conocen. Ya saben que cambió tu vida, ya vieron que eres diferente. Pues tiene que verse, se tiene que notar la luz. Cuando está oscuro todo, no se ve nada, pero cuando se prende una luz se ve todo. Y tú eres luz y fuimos llamados para ser luz. Y tienen que ver que tu conducta, que otros quieran decir: yo quiero ser como la hermana, yo quiero ser como el hermano. Las esposas deben decir: yo quiero ser como la esposa del hermano, de tal hermano. Es bien amable, bien sabia. Bueno, hermanos, esa es nuestra responsabilidad como cristianos, que con nuestra conducta los creyentes y no creyentes sean edificados, que los creyentes y no creyentes sean edificados con nuestra forma de vivir. Los apóstoles, desde que nace la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia cristiana? ¿En Roma? No, hermanos, no nació en Roma, nació en Jerusalén. Desde que nace la iglesia cristiana en Jerusalén, recuerden que estaban reunidos en Jerusalén orando. Jesús se había ido al cielo. Recuerden que Jesús murió, resucitó, se apareció durante 40 días a los discípulos y después les dijo: espérense aquí, no se vayan, esperen la promesa de mi Padre, la cual yo les enviaré. Y ahí estaban orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a predicar. Ahí nació la iglesia, en Jerusalén, el día de la fiesta de Pentecostés. Repito, los apóstoles, desde que nace la iglesia cristiana en Jerusalén, y se iban añadiendo muchos, tan solo unos 50 días después de la crucifixión de Cristo, que era la celebración de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. El apóstol Pedro dio su primer predicación después de recibir al Espíritu Santo en ese día. Dio su primer mensaje. Antes no había predicado a nadie, pero a partir de que viene el Espíritu Santo sobre él dio su primer mensaje. Y su primer mensaje fue tan impresionante, impactante, que ese día se convirtieron a Cristo como 3,000 personas.
Vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas. Eran 120 antes, los primeros fueron 120 los que estaban orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Luego Pedro oró, luego Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Repito, los apóstoles, desde que nace la iglesia en Jerusalén, empezó a crecer y a crecer, y se empezaron a abrir otras iglesias como la de Galacia, de Éfeso, de Corinto, de Tesalónica, a la iglesia de Creta. Y entonces también empezó una persecución en contra de todos los cristianos, y los desterraron de sus países, los echaron fuera de Israel. A todos esos cristianos desterrados y a las iglesias de aquel entonces les tuvieron que enviar cartas con el propósito de que entendieran que el ser cristiano no era una forma, que el ser cristiano era una forma de vida o tener una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, les dice a las mujeres, aunque también aplica para los hombres cristianos, escuchen: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Cómo debe ganar una esposa creyente que se casa con un hombre incrédulo? ¿Cómo lo debe de ganar? Con su conducta. Sea como sea, él no conoce la palabra, él trae una mentalidad de acuerdo al mundo. Tú tienes una mentalidad de acuerdo a la Biblia. Entonces, usted, hermana, actúe de acuerdo a la Biblia. Que él se porta mal, que no está haciendo las cosas, usted trátelo bien. Cada día que se porta mal, trátelo mejor. ¿Qué hizo esto? Trátelo mejor, porque el que se enoja pierde. Y la Biblia dice: enójate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo, porque también la ira y el enojo reposa en el seno de los tercos y necios. Entonces, si ya sabemos todo eso, entonces la mujer, ¿qué tiene que hacer? La mujer que tiene un marido que no es creyente, sabia y entendida, tiene que actuar de acuerdo a la Biblia. Y cuando mero lo veas, lo vas a tener llorando, arrepentido de todo lo mal que se ha portado. Porque de esa manera estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra. Haciendo tú el bien, el Espíritu Santo te va a guiar a ti, hermana. Y esto también aplica para los varones. Si tu mujer no tiene cosas que no te agradan y no se corrige y anda como terca, como necia, que casi ni hay, entonces tú, varón, ¿qué tienes que hacer? Lo que la Biblia dice: trátala bien, ámala, dale para sus mantequitas, cómprale sus zapatitos que ahora te piden de suela gruesa, así como botitas y todo. Y cada vez quieren otros zapatitos. Y tienen unos y quieren más. Dáselos. ¿Qué quiere que la lleves a comer? Que chapulines ahí al mercado de Tultitlán, que no sé qué. Y a ti no te gusta nada de eso. Llévala a comer chapulines. ¿Qué quiere que la lleves? Bueno, no quiere que la lleves a las chapulines, que la lleves por lo menos a la casa de Don Toño o al Tox o al Vips. Llévala. ¿Qué quiere que la lleves con su suegra? Llévala. No digas: ve tú sola. No va a estar plática y ahí mirando nada más. No me quieres dar chance ni de ver el fútbol, y menos hoy que perdió el América. Ay, Dios santo. Perdón, no quise meter el dedo en la llaga. Pero, hermanos y hermanas, como hombres y mujeres cristianos, tenemos el deber de ganar a los incrédulos y a los que no conocen de la palabra, o a los débiles en la fe, con nuestra conducta. Hombres, mujeres. Esto no nomás es para mujeres, es también para varones, es también para los jóvenes, es también para los patrones, que también los patrones cambien su conducta con sus trabajadores.
Yo diría en otras palabras, pero con el mismo objetivo. Asimismo, vosotros cristianos, vivan de acuerdo a la palabra de Dios para que con su conducta sean ganados sin palabras los familiares incrédulos y los no familiares. Con su conducta. Por ahí hay un dicho que dice: las palabras se enseñan, pero el ejemplo arrastra. Pero la conducta arrastra de acuerdo al tema. Aquí no se trata de que tú eres creyente, conoces la Biblia y le dejes caer la Biblia al marido que no conoce la palabra, y le dejes caer la Biblia a la esposa que no conoce la palabra, y llegas con tus suegros y les dejes caer toda la Biblia y los pongas como que están en el infierno y los quieres rescatar. No. Hay que ganarnos a todos ellos con nuestra conducta. Es la mejor forma. Si les puedes predicar con la boca, si hay chance y quieren que tienen dudas, pues les hablas con la Biblia sin que se sientan atacados. Les hablas con la Biblia, con mucho amor, con mucha paciencia, bien pacífico y pacífica, ¿verdad? Y vas a ver cómo el Señor va a hacer la obra. Pero lo más efectivo para ganar a los familiares incrédulos o a los no creyentes es con nuestra conducta. Por ahí hay un dicho que dice: las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra, pero la conducta arrastra de acuerdo al tema. Y nuestro Señor Jesucristo dijo y dice que nosotros somos la luz del mundo y que alumbremos a todos los que están en casa. Y termina diciendo en Mateo 5, verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, y de acuerdo al tema, que vuestras buenas obras o vuestra buena conducta alumbre delante de los hombres o familiares incrédulos, para que se conviertan a Cristo y reciban la salvación y la vida eterna. Hermanos, he tenido testimonios de gente que viene a escuchar la palabra y dice: no, hombre, yo conozco a unos supervisores que tienen un cargo importante en la empresa, a uno o dos que son cristianos, pero habías de ver cómo tratan al personal, hasta con groserías. Y un día me viene a predicar a mí ese supervisor, que yo lo escuché decirle groserías a sus trabajadores, a su equipo. Y yo le dije: ¿qué crees? Como que tu testimonio, tu forma de tratar a los compañeros, a los trabajadores, me impide escucharte. Me siento indignado de que me vengas a predicar acerca del amor y acerca de cómo comportarnos bíblicamente cuando tú no lo estás haciendo. Tu mismo testimonio impide que yo te quiera escuchar. Eso pasa, hermanos. A veces no nos quieren escuchar porque los testimonios que hemos dado no han sido muy buenos. Nuestra conducta a las mujeres no ha sido la correcta. La conducta de los varones no ha sido la correcta. La conducta de los suegros no ha sido la correcta. La conducta de las suegras no ha sido la correcta. Un suegro que le quiere predicar al yerno, si el suegro no ora, el suegro a veces se pone a discutir con su propia esposa ahí: no, que tú, ¿qué es? Y empiezan a pelear, y luego viene y me quiere predicar. Pues le digo: suegro, no me predique, por favor. Un día de esto voy a conocer la palabra, pero no me predique. No quiero ser grosero con usted, por favor. Oye, un suegro no va a ganar así a los incrédulos y a la familia para Cristo. Una suegra tampoco. Un hijo rebelde y grosero que va a la iglesia y que lleva Biblia, pero en casa es bien rebelde y grosero, y lo ven sus cuates o gente que le conoce, y ese joven quiere predicarle a otros: no me prediques, si el otro día te vi cómo te pusiste con tu mamá. No, tu forma de ser, el otro día te vi, impide que yo te escuche, me siento indignado. No me vengas con ese cuento. Alguien algún día alguien que andaba borracho y conoce la palabra de Dios, quiso predicarle a otra persona, y la otra persona se sintió indignada y le dijo: no me prediques, ¿cómo se te ocurre predicar? Andas borracho. Sí, pero yo quiero que tú te salves, no te preocupes por mí, hombre, tranquilo. Perdón. Ahí estaba.
Hermanos, así no se gana la gente para Cristo. Tenemos que entender esto. Con nuestra conducta tenemos que ganarnos a los demás para Cristo. En conclusión, la conducta de nosotros como cristianos y cristianas debe de ser de acuerdo a la palabra y no dejarnos llevar nunca por los malos deseos de nuestra carne. Aun cuando seamos víctimas, debemos de tener una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es fácil, no es fácil. A veces tienes que aguantar un chorro de cosas. Tranquilo, haz lo correcto y haz lo correcto. Y pasan días y días y sigue la gente que tiene a tu alrededor haciendo cosas que van en contra de lo correcto. Y tú tienes que ir corrigiendo cosas y tienes que aguantar y tienes que hacer lo correcto. No es fácil. Para ello es necesario tener un tiempo de oración diario. Para ello es necesario leer la Biblia a diario y practicar el ayuno regularmente. Y esto traerlo siempre en la mente. Ayuno, oración y Biblia. Ayuno, oración y Biblia, sin descuidar tus deberes en el trabajo y en el hogar y en cualquier parte. Pero en tu mente nunca debe de faltar ayuno, oración y Biblia. Porque tal lo que traes en tu mente, tal es como vas a actuar. Dice la Biblia en la primera carta, en el capítulo de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres, ¿qué? Insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos luz y que nos dediquemos a hacer el bien, que nuestra conducta sea de acuerdo a la Biblia. Sí, tú mismo, nadie, no esperes que alguien te diga, tienes que hacer, oye, hazlo conforme a la Biblia. No, tú tienes que decir, no, estoy pasando por esto, tengo que hacer lo que la Biblia dice. Aunque me estén fastidiando la vida, aunque me estén provocando, aunque me estén haciendo esto, tengo que hacer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque el que te está provocando puede ser hasta el mismo diablo. El mismo diablo te puede estar provocando a desquitarte del que te está haciendo cosas. El mismo diablo te puede estar provocando a que te pelees y a que te aventes un round con alguien. El mismo diablo te puede estar provocando a que ya no leas la Biblia y ores. Porque hay problemas en tu vida, hay problemas en tu familia, pero a pesar de los problemas que hay en tu hogar, en tu familia, tú tienes que hacer lo que la Biblia dice. Ahí dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, y así vas a hacer que hasta el diablo se calle la boca. Cuando tú haces lo correcto, el diablo, mira, no tiene poder para dañarte. Cuando te descuidas tantito y caes en un error, ya le diste armas al diablo y a los malos que quieren atacarte. No demos armas ni demos motivos al diablo ni a nadie para que nos digan, ahí está, y eso que eres cristiana, ahí está, y eso que eres cristiano. No demos motivo, aguantemos en oración y haciendo lo correcto, y Dios nos va a dar la victoria, porque Dios no permite más de lo que tú puedas soportar. Amén. La conducta de los cristianos debe estar basada siempre en la palabra de Dios. Y pregunto, en la escala del 1 al 10, ¿cómo estamos en nuestra conducta? Esposas, pónganse de pie, por favor, todas las esposas. O todas las mujeres. Sí, porque ya las que no son esposas, que son viudas y son solteras, digo, ya la libré. No, también las niñas. También tú, que eres la invitada de David, ¿ya escuchaste? ¿Quieres estar bien? Hay que meter esto. Y aquí sana el Señor, y empezando aquí la sanidad, vas para arriba, mija. Y si estás aquí es para bien y no para mal. Ok, todas las que están aquí, en escala del 1 al 10, ¿cómo está su conducta? No me digan cuánto. Algunos digan 5, está reprobada. 5.4, está reprobada. 5.6 de panzazo. No digan. Cierren sus ojos un momento. Adriana, bueno. Cierren sus ojos un momento.
En la escala del 1 al 10, ahora califíquense y empiezan a orar. En eso que ustedes han fallado en su conducta, hablen con Dios y pídanle perdón, porque por no hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, a lo mejor están en problemas. Esos problemas se van a solucionar hoy, empezando por su conducta de usted. Ahorita, Jesús dijo con arrepentimiento, solo con arrepentimiento. Así es que en escala del 1 al 10, ¿cómo está? Varones, pónganse de pie todos los varones. En escala del 1 al 10, ¿cómo están en la conducta? ¿Cómo estamos? No me diga que a lo mejor estamos peor que las hermanas, pero en esa conducta, ¿cómo estamos? Así es que, varones, empiecen a orar por aquellas conductas que han sido incorrectas. Eso de humillar, eso de decir, de tratar mal a la esposa, eso de chismear, eso de criticar, eso de estar mirando cosas que no debemos, o hablar de la familia de la esposa. Qué grave está eso, o hablar de la familia del esposo. Eso es grave. Así es que, varones, del 1 al 10, ¿en qué escala están? Empieza a orar, y si no está al 10, pídale perdón por ese 1% que le faltó. Si se queda en el 7, pídale perdón por esas 3 cosas en las que ha fallado. Si se queda en el 5, pídale perdón a Dios por esas 5 cosas en las que ha fallado en su conducta. Si se queda en el 3, pídale perdón por esas 7 cosas. Si se queda en 0, dijo, pídale perdón, Dios le ama. Cierra tus ojos y empiecen a orar. Mientras usted está orando, yo quiero saber si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, le voy a pedir que pase aquí al frente. Le vamos a guiar para que usted haga una oración y platique con Dios. Mientras usted está orando, mire, no es fácil cambiar nuestra conducta. No es fácil. Máximo si hemos vivido de acuerdo a nuestra voluntad durante 30 años, 20 años, 15 años, 40 años, 50 años, no sé qué edad tengas, pero esa edad que tienes, la has vivido de acuerdo a tu propia voluntad, y ahora que tienes que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, no es tan fácil tener un cambio, pero lo puedes tener hoy y empezar hoy a tener esos cambios, porque nunca es tarde para empezar. Antes de que llegue el fin, hay que arrepentirse. Y no es fácil cambiar. Por lo tanto, en esta hora vamos a entonar un canto, los de la alabanza, en lo cual ese canto nos habla acerca de pedirle a Dios: renuévame, Señor, renuévame, renuévame. Ya no quiero ser igual que antes. Ya no quiero ser esa mujer enojona, berrinchuda, que no se calla hasta que no le dan su guamazo, hasta que se arma la... Sí, le dice, cállate, ya cállate, que no me callo, cállame. No, mejor vamos a pedirle a Dios que les cambie. Y a los varones que somos tercos, que le dicen: oye, no hagas eso. Lo voy a hacer, ¿y qué? No pasa nada, te vas a ir al infierno y al rato te va a ir mal, te vas a enfermar y no hace caso. No, déjame a mí, yo soy... A esos, no se preocupe, hay que orar. Hay que orar por ellos y hay que pedirle a Dios que cambie su vida. Cierra tus ojos, varón. Cierren sus ojos. Estamos en oración en esta hora. Deje que el Espíritu Santo les ministre. Deje que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y les convenza de aquellas cosas en las que están mal. Y en la medida que vayan siendo convencidos de que están mal, si quiere llorar, llora. Si quiere ponerse de rodillas, se pone de rodillas. Pero en la medida le pide perdón a Dios.